como luminares. Un momento con el Señor y un descanso para tu alma. Compartimos la palabra de Dios en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1. Y el tema es falsos profetas. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. El que surgieran falsos profetas en la iglesia era algo que se podía esperar, porque en todas las generaciones ha habido falsos profetas en Israel, responsables de haber descarriado al pueblo de Dios y de que vinieran desastres a la nación. Por lo tanto, vale la pena estudiar la historia de los falsos profetas del Antiguo Testamento, porque sus características recurrían otra vez en tiempo de Pedro y siguen recurriendo todavía hoy. Vamos a mirar 4 puntos de los falsos profetas. El primero: los falsos profetas estaban más interesados en hacerse populares que en decir la verdad. Es decir, su política era decirle al pueblo lo que éste quería oír. Los falsos profetas decían: paz, paz, pero no hay paz. Jeremías 6:14 nos dice la palabra de Dios. Ellos veían visiones de paz cuando el Señor Dios decía que no había paz. Ezequiel 13:16. En los días de Josafat, Sedequías, el falso profeta, se puso sus cuernos de hierro y dijo que Israel acornearía a los sirios quitándoles de en medio, como él lo hacía gráficamente. Miqueas, el profeta verdadero, predecía desastre si Josafat iba a la guerra. Por supuesto que Sedequías era popular y se aceptaba su mensaje, pero Josafat fue a la guerra con los sirios y pereció trágicamente. Esta historia usted la puede leer en el primer libro de los Reyes, capítulo 22. En los días de Jeremías, Ananías profetizó el repentino fin del poder de Babilonia, mientras que Jeremías profetizaba que Israel le serviría. Y de nuevo el profeta que le decía a la gente lo que quería oír era el más popular. Jeremías capítulo 28. Diógenes, el gran filósofo cínico, hablaba de los falsos maestros de su tiempo, cuyo método consistía en seguir lo que condujera al aplauso de la multitud. Una de las primeras características del falso profeta es que le dice a la gente lo que ésta quiere oír y no la verdad que necesita oír. Segunda característica de los falsos profetas: los falsos profetas iban tras la ganancia personal. Como dijo Miqueas, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero. Miqueas 3:11. Enseñan por ganancias deshonestas, Tito 1:6, e identifican la bondad con la ganancia, convirtiendo la religión en un negocio sucio. Primera de Timoteo 6:5. Podemos ver a estos explotadores de la obra en la iglesia primitiva, en la Didaché, la enseñanza de los 12 apóstoles, que es lo que podríamos llamar el primer reglamento de la iglesia. Se establece que el profeta que pide dinero o que le pongan la mesa es un falso profeta. Traficantes de Cristo llama a los tales la Didaché segunda. El falso profeta es un tipo codicioso que ve en las personas presas que puede explotar para sus propios fines. Tercer punto de los falsos profetas: los falsos profetas eran disolutos en su vida personal. Isaías escribe: el sacerdote y el profeta erraron por la sidra, fueron trastornados por el vino,
Isaías 28:7. Jeremías dice: en los profetas de Jerusalén he visto cosas terribles. Cometen adulterios, andan con mentiras y fortalecen las manos de los malos. Hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Jeremías 23:14-32 puede usted encontrar esta historia completa. El falso profeta es en sí mismo una seducción al mal en vez de una inspiración al bien. Por último, el cuarto punto de las características de los falsos profetas. El falso profeta era sobre todo un hombre que apartaba a las personas más y más de Dios en lugar de acercarlas a Él. El profeta que invita al pueblo a ir tras dioses ajenos debe ser destruido sin piedad, tal como lo dice Deuteronomios 13:1-5 y 18:20. En estos tiempos, ser destruido sin piedad es no escuchar la voz a esos falsos profetas. El falso profeta se lleva a la gente en una dirección errónea. Así de que estas son las características de los falsos profetas en la antigüedad y en los días de Pedro. Y por supuesto, continúan siendo sus características hoy. Por lo cual nosotros tenemos el fundamento de la palabra de Dios. En 2 de Pedro 1:19 nos dice claramente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así de que, amado hermano y amigo, hoy en día hay muchas personas interesadas en escuchar la voz de profetas. Algunos se autoproclaman profetas de Dios. Otros le dicen que son profetas. En cierto, hoy en día hay un sinnúmero de profetas, con las cuales dentro de ellos podrán haber algunos ciertos, pero en su mayoría son falsos. Pero déjeme decirle, amado hermano y amigo, que en vez de ponernos a escuchar tantos profetas que aparecen hoy en día por las redes y dicen: así dijo el Señor, así me mostró, esto vi, esto soñé, en vez de ponerle atención a estas personas, por favor, prestémosle atención a la palabra de Dios, leámosla, para que no pase como dijo el Señor, que mi pueblo perece por causa de conocimiento. Y Jesucristo dijo en su palabra: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así de que el llamado es a que miremos la palabra de Dios, tal como lo dice en 2 de Pedro 1:19. Es en la palabra de Dios, la Biblia, en la que tenemos que estar atentos, y no a cualquier persona que se proclame ser profeta en estos últimos días. Su hermano y amigo Pastor Eliseo Galeano. Deseando que la paz del Señor Jesucristo permanezca en tu corazón. Que Dios le bendiga ricamente.